de la Fundación de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le damos la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes en este evento. Un saludo muy especial a nuestro señor vicerrector de investigación y posgrado, el maestro Radamés Silverio, a nuestro señor decano de la Facultad de Ciencias, el maestro José Miguel Ferreira Capellán. También está con nosotros el señor vicedecano de la Facultad de Ciencias, el maestro Franklin Susaña. Un saludo también al pasado señor vicedecano de la Facultad de Ciencias, el maestro Alberto Bobadilla. Un saludo muy especial. Muchas gracias a usted también. Gracias. Muy especial a todos los maestros y maestras de nuestra Escuela de Informática y también de las demás escuelas de nuestra Facultad de Ciencia. Un saludo muy especial a todos los maestros de nuestra universidad en sentido general, a nuestros estudiantes, nuestra razón de ser, un caluroso saludo también y a todo el público en general. Muchas gracias a todos por asistir a nuestra primera actividad como Escuela de Informática, donde estaremos presentando una conferencia de mucha importancia en la actualidad, conociendo la red oscura, Dark Web. Esta conferencia está a cargo de nuestro gran querido amigo, hermano, Zeolito Rodríguez, que siempre nos vive apoyando a la escuela y a la universidad en todas las actividades que nosotros le pedimos de su colaboración. Muchas gracias, Zeolito, por estar con nosotros. Siempre vamos a hablar un poco de nuestro conferencista. Zeolito es actualmente ingeniero principal de sistema de información en Mercury Systems, una empresa de tecnología líder que presta servicios a la industria aeroespacial y de defensa global. Zeolito tiene más de 25 años de experiencia en TI y ciberseguridad y ha trabajado tanto para el sector público como para el sector privado de los Estados Unidos. Zeolito también es instructor de medio tiempo en North Shore Community College en Denver, NI. La educación de Zeolito incluye un grado asociado en Ciencias de la Computación, licenciatura en Sistema de Información y Redes, una maestría en Administración de Empresa. También posee muchas certificaciones de TI y de ciberseguridad. Entre las que tenemos la siguiente: profesional certificado en seguridad de la información, certificado en control de riesgo y sistema de información, gerente certificado de seguridad de la información, auditor certificado de seguridad de información, ingeniero. Tiene el micrófono apagado. Maestra, tiene el micrófono apagado. Maestra Rosemary, su micrófono está apagado. Se desconectó su micrófono. Muchísimas gracias. Ahora sí. Sí. Pudimos, yo le dije la semblanza de Zeolito. ¿Se puede escuchar todo, Zeolito? Sí, creo que ya eso es suficiente. Ok. Bueno, Zeolito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por toda tu ayuda y colaboración. Zeolito siempre vive colaborando a nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra Facultad de Ciencias, nuestra Escuela de Informática. Muchísimas gracias, Zeolito, por brindarnos de tu vasta experiencia. Y nada, lo dejo con Zeolito para hablarnos de lo que es conociendo la red oscura.
Muchas gracias, Yolito. Bien, pues nada, buenas noches. Buenas Un noches. saludo muy cordial para todos desde acá, de la ciudad de Boston. Bueno, como decía Rosemary, pues sí, para mí es realmente un gran placer poder compartir con ustedes esta noche tan especial para la escuela, ¿verdad? Y compartir con la comunidad de ciberseguridad. Así es que nada, realmente siempre pues a la orden, ¿verdad? Para poder compartir con la comunidad profesional y estudiantil. Voy a compartir la pantalla para que entonces, quiero recordar a las personas que están presentes que por favor estén atentos a los micrófonos y a las cámaras para que no haya ningún tipo de interrupción. Parece que algunas personas que se conectan, pues, y a quienes están, pues, monitoreando la charla, ¿verdad? El Zoom, que tengan pendiente para que puedan controlar un poquito eso. Muy bien. Déjenme saber si se ve bien la pantalla ahí, por favor. Saludos, Sí, Seolito. se ve bien. Todo se ve bien, Modesto, de este Se ve lado. bien. Se ve muy bien, Un Artile, de este placer, lado. sí. Un excelente, un saludo muy afectuoso para mi hermano y amigo, compañero de beca, el doctor Modesto Cruz. Miren, yo creo que vamos en el nombre de la conferencia, no sé si fue que originalmente pero de todas maneras, digamos que el nombre en sí es como el proyecto Tor, la red oscura y privacidad. Solo porque el nombre de la red oscura trae como de por sí, ¿verdad? Muy mala fama. Pero bien, prácticamente yo creo que hoy en día, en primer lugar, la privacidad es un tema de mucha importancia a nivel mundial por razones que son obvias y que yo sé que ustedes todos conocen. Entonces, aparte de lo que en sí que es la red oscura y que, eh, dicho sea de paso, esto es una charla, conferencia totalmente educativa y que yo espero que algunos de los conceptos y de las prácticas que veremos acá, pues que se utilicen con uso educativo y no con uso pues malicioso, ¿verdad? Eso lo voy a reiterar principalmente porque estamos hablando en una comunidad estudiantil y obviamente pues los profesionales, los estudiantes somos curiosos, digamos, en el contexto de lo que es la investigación y el conocimiento y pudiéramos pues quizá caer en la tentación de hacer algunas cosas que no pudieran ser beneficiosas en el futuro. Bien, entonces, dicho eso, vamos a tratar algunos temas. En primer lugar, vamos a hablar, mucha gente oye hablar de lo que es realmente el dark web, pero no tiene quizás la oportunidad de experimentar y ver realmente qué es la dark web. Hay otras personas que sé que quizás sí la conocen y que quizás deban conocer algunas técnicas para evitar quizás algunos problemas. Entonces vamos a hablar también acerca de la importancia de lo que es. Perdón, Ciolito, Ajá. escúchame. Evelyn, tienes que tomar en cuenta, Evelyn, estás ahí, ¿verdad? Que dice que en 5 minutos se cae la presentación, la videoconferencia. Por lo menos no está presentando eso, para que por favor tome en cuenta eso, okay. Evelyn, ¿me estás escuchando? Sí, sí, ok. En caso de que se caiga, ¿tú crees que se vaya a caer? No creo que se cae. Quizás cuando la pusieron, solamente pusieron, siempre estas reuniones hay que hacerla de una hora mucho más larga que de una Exacto. hora, pero sí, bueno, sí, pero si no se cae, creo nos que volvemos realmente a unir todos. Espero que no se caiga. Sí, correcto. Escúchame, Fiolito. No, perfecto. Okay. Bien, entonces le decía que vamos pues, a explicar, ¿verdad?, la importancia de Tor para lo que es el asunto de la privacidad, realmente quiénes utilizan Tor, porque hay mucha desinformación en cuanto, ¿verdad? Hay una pequeña demostración, un video que ya lo tengo, que lo hice para, ¿verdad?, cómo instalar Tor, cómo buscar en la red oscura, algunas de las debilidades de la red oscura y ese tipo de cosas. Hay aquí algo que quizá esto no tengamos tiempo de verlo, pero sí hay un video para aquellas personas que quieran indagar más.
Y por último, me gustaría dejar un espacio para quizás algunas preguntas y respuestas. Pero bien, entonces vamos a empezar realmente cuando decías que el Internet tiene tres grandes capas, ¿verdad? Tenemos esa capa que todos conocemos, que ocupa, que es el Internet que utilizamos a diario, que ocupa aquí un 4% más o menos de lo que es el contenido del Internet. Entonces tenemos lo que se llama el Deep Web o la red profunda, que ocupa la mayoría del contenido del Internet y que veremos más adelante exactamente en qué consiste. Y entonces por último, o todavía quizá más profundo, tenemos lo que se conoce como the Dark Web, que es esa red oscura que tiene tanta mala fama y que obviamente es utilizada por los criminales cibernéticos. Pero bien, antes de empezar, como decía, la diferencia entre estas tres grandes capas, lo que llamamos el surface web o la web superficial, es el Internet que conocemos a diario y que utilizamos cuando vamos a Google, cuando vamos a Amazon.com, a Yahoo, etcétera. Eso creo que no hay que explicar mucho. Entonces luego tenemos lo que llamamos el deep web, que son aquellas páginas que no se pueden encontrar simplemente con buscar en Google, porque se necesita tener, perdón, una cuenta para poder ingresar. Entonces aquí tenemos información académica, tenemos los récords médicos, por ejemplo, documentos legales, reportes del gobierno que no son accesibles fácilmente, muchísimas bases de datos privadas y suscripciones en plataformas como Amazon Prime, como Netflix. No son cuestiones que se pueden accesar normalmente, sino que usted tiene que tener una suscripción para poder. Entonces no está el contenido libremente. Eso se le conoce como el Deep Web y ocupa prácticamente casi el 90% del contenido del Internet. Entonces luego tenemos lo que es esta famosa Dark Web, que obviamente es donde convergen los criminales, pero que también tiene usos pues útiles y que vamos a explicar. Pero obviamente todo lo que es el tráfico de droga, esos engaños sobre criptomonedas, actividades ilegales, de todo. Aquí usted puede contratar, existe hoy en día lo que se llama as a service para todo. Usted puede encontrar un hacker as a service, usted puede encontrar cualquier actividad ilegal que se pueda imaginar está aquí. Sí, bien, entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que de estas tres grandes capas que tiene el Internet, lo que es la red normal, que es el Internet que utilizamos a diario en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Hablamos de lo que es el Deep Web, que es una red profunda y que es aquella red que contiene contenido que es privado y que no es accesible sin tener algún tipo de identidad, ¿verdad? Y entonces, por último, quedamos en lo que es esta red oscura, que es la que tiene este nombre de mala fama y que vamos a pues aclarar algunas cosas, pero que obviamente tiene mala fama y en cierto modo tiene la razón de ser, porque es aquí en esta red donde realmente se realizan la mayoría de las actividades ilegales que se hacen en el Internet, ¿verdad? Bien, entonces comparando el Deep Web con el Dark Web, decíamos que, por ejemplo, déjame coger mi laser, decíamos, por ejemplo, que en ese Deep Web puede proteger la información, hay un sinnúmero de información que está protegida, ¿verdad? En lo que es el Dark Web, usted puede hacer que su información sea totalmente anónima. Y veremos, porque a veces creemos que porque algo es anónimo, automáticamente tiene que ser una actividad ilegal y realmente no es así. Obviamente se puede accesar, al igual que la red normal, el Deep Web se puede utilizar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando usted tenga su identidad, ¿verdad? Y con vínculos que son únicos porque se necesita algún tipo de suscripción. Ahora bien, el Dark Web no se puede utilizar ampliamente con cualquier browser, sino que se necesita un browser específicamente para Dark Web, que es lo que conocemos como
el Tor Project, el cual explicaremos en un momento. Dijimos que este Deep Web ocupa alrededor de un 96%. En este instante es realmente desconocido la cantidad de Internet que hay en el Dark Web. Y también decíamos que en la mayoría de los casos para poder utilizar este tipo de contenido es bueno utilizar un VPN para protegernos. Perdón, ¿qué es lo que dice Creo que oí alguien un ruido ahí. Pero bien, entonces el Dark Web, pues todo prácticamente está encriptado. Entonces, en ese sentido, pues no se necesita prácticamente ningún tipo de VPN. Ahora bien, para nosotros utilizar o navegar por el Deep Web y el Dark Web, ¿verdad? Obviamente debe utilizar aquí digamos, un buscador legítimo del browser. Es importante que si entra al Dark Web, que nunca comparta su información personal, absolutamente nada. De hecho, algunas personas, algún investigador, quizá algún periodista, algún abogado que quisiera ir al Internet, nunca deben utilizar, debería crear un correo específicamente para eso. Y, por supuesto, trate de no navegar por cosas ilegales, es decir, de estar totalmente, alejarse de esos sitios que hay muchísimos malos, y por supuesto debería utilizar un VPN si va a hacerlo, aunque utilizando el proyecto de Tor que veremos más adelante, pues todo es encriptado. No debe bajar absolutamente nada, ningún tipo de archivo de ese Dark Web. Si una computadora tiene alguna cámara, la recomendación es que la desconecte, o si es una laptop, que le ponga un papelito delante o algo para tapar la cámara, por si acaso, ¿verdad? Y como decía, pues que no debe entrar su correo legítimo ni bajar ningún tipo de cosa. Entonces, vamos a explicar qué es el proyecto Tor, ¿verdad? Y por qué es importante para la seguridad. Si vemos, por ejemplo, un tráfico de web normal, cuando usted va, por ejemplo, a una página como Amazon, Microsoft, Google, etcétera, simplemente desde su computadora, usted como usuario, usted está haciendo una conexión directamente a ese servidor de web que tiene esa página, y ese servidor de web, pues entonces le responde y le devuelve esa página. Cuando nos conectamos en Tor, lo hacemos a través de lo que conocemos como la red de Tor. Entonces, esta red de Tor, prácticamente, que es esto que está acá, tiene un sinnúmero de nodos, un directorios que veremos cómo se conecta, y entonces, pues, esa información puede ir de país en país. Y obviamente, entonces, cuando sale al servidor y el servidor devuelve lo que usted está buscando, pues prácticamente lo va a devolver de tal manera de que cualquier persona, cualquier entidad que esté, que quiera ver, pues no ve exactamente qué es lo que usted está buscando. Esa es una gran diferencia. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, y quiero explicar que realmente, aunque el Tor tiene esta mala fama, la Dark Web, pero podemos utilizar Tor, ¿verdad? Para conectarnos a sitios legítimos. Si yo, por ejemplo, instalo el navegador de Tor en mi computadora, yo puedo utilizarlo para buscar páginas legítimas, así como usted navega el Internet hoy en día. Pero si hay una página que tú quieres navegar y que tú no quieres que nadie se dé cuenta de que tú estás buscando esa página, entonces podemos utilizar Tor. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy en día cualquier búsqueda que tú haces en Google, tú vas a aparecer que en todo tu dispositivo te va a dar páginas similares a esa. Es decir, prácticamente Google y Microsoft Edge y Firefox y Safari, todos esos navegadores prácticamente nos persiguen, utilizan inteligencia artificial, y dependiendo de lo que te está buscando, entonces pues le va a dar recomendaciones. Obviamente esto desde un punto de vista a veces es bueno,
¿verdad? Porque nos da cosas que nos interesan, pero muchas veces quizás estamos buscando algo que no queremos que nadie se dé cuenta que estemos buscando eso. Y necesariamente no quiere decir que sea nada ilegal, ¿verdad? Entonces, es importante aclarar eso ahí. Entonces, cuando uno se conecta con Tor, esto crea lo que se llama un circuito, y ese circuito que tiene diferentes nodos, usted se va a conectar, hay 3 nodos, lo que se llama el nodo de entrada. Entonces tenemos que es el que sabe quizá la identidad verdadera. Tenemos otro nodo que puede ser elegido de manera aleatoria, y tenemos lo que se llama el exit node, pero no vamos a entrar mucho detalle en eso, ¿verdad? Vamos a verlo ahorita cómo funciona. Ahora bien, ¿quién utiliza Tor? Bueno, ya los dijimos. Por supuesto es que los criminales, pero también los gobiernos utilizan Tor para muchas actividades, para comunicarse de manera anónima. Los periodistas. Hoy en día, pues es muy importante para un periodista mantenerse anónimo en muchas de las cosas que hace. Los abogados, un abogado que esté trabajando en un perfil un perfil alto, un caso quizás muy complicado, pues es muy importante mantener la anonimidad. Si usted es un investigador, si usted es lo que sea, ¿verdad? Un disidente, si usted es un curioso que le gusta conocer cosas y necesariamente no quiere decir que sea un criminal, pues también utiliza y todo aquel, ¿verdad?, que esté interesado con la privacidad, que hoy en día, ¿verdad?, está al relieve. Mire, entonces cuando nos conectamos en una páginas de la red oscura, este es el tipo de dirección de una página. Ciolito, te estás cortando un poquito, te cortas de vez en cuando, un poco te cortas. Ok. Déjame entonces, quizás la conexión no está muy... ahora sí está, ahora se escucha bien ahora. Ok, pero lo que voy a hacer también que voy a parar voy a parar la cámara, por si acaso, para que... Bien, entonces decía que esta es la dirección de una página Tor, de una página del Dark Web, y que de hecho esta es la dirección del Washington Post. El Washington Post, el New York Times y todos esos grandes periódicos tienen sus páginas en el Internet por si alguien necesita comunicarse, o quizás un periodista que esté, alguien que quiera comunicarse de manera anónimo, pues todos esos grandes periódicos tienen sus páginas en Internet. De hecho, esta es lo que se llama el Secure Drop para aquella persona que se quiera comunicar de manera anónima con, por ejemplo, el Washington Post. Bien, entonces también los usuarios de Tor pueden circunvalar lo que son los firewalls, ¿verdad? Los cortafuegos, filtros de contenido y otras técnicas de censura que utilizan muchos gobiernos en todo el mundo. Por ejemplo, los grupos disidentes a menudo utilizan la dark web para comunicarse de una manera segura, libre de la vigilancia de los gobiernos. Ese es otro uso. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de Tor. Tor fue realmente creado en el laboratorio naval de investigación de los Estados Unidos. Es decir, Tor es un proyecto del gobierno de los Estados Unidos, porque mucha gente cree que Tor fue inventado por los criminales y que es solamente una red para criminales. Y ese es uno de los conceptos principales que quería explicar, que realmente Tor, aunque es hoy en día... ¿Pero no te bañado? ¿Tienes que bañar, papi? El micrófono, por favor, alguien lo tiene abierto. Bien, entonces, como decía, pues Tor realmente fue un proyecto desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día, Tor prácticamente es manejado, si se quiere decir, por una organización sin fines de lucro que se llama el EF.org. Esa es la página oficial, y el que quiera conocer más de Tor pues puede visitar esa página. Miren, entonces, esa es la parte teórica. Nosotros yo quiero hacer
Bueno, tengo aquí vamos a ver entonces la parte. Entonces ya hemos hablado, ¿verdad? De lo que es Tor y cómo utilizamos Tor. Lo primero es que para poder utilizar Tor, tenemos que instalar un dispositivo, un browser que se llama Tor, que es el proyecto Tor, que es esto que está acá. Es decir, que si usted va, por ejemplo, aquí donde dice, donde está el torproject.org, puede bajar ese y es prácticamente lo que vamos a hacer acá. Usted se va a esa página en una computadora normal, puede ser Windows, puede ser Linux, etcétera, pues lo baja como un programa como cualquier otro. No es un programa muy grande, ¿verdad? Así que lo pueden utilizar y simplemente sigue las instrucciones, ¿verdad? Y lo instala en su computadora, que es lo que vamos a hacer ahora. Y quiero explicar que todo este video ya está y que va a haber un vínculo, un enlace donde usted pueden pues verlo con más detenimiento, ¿verdad? Vamos a hacer algunas cosas que lo vamos a hacer de manera rápida, quizá por cuestiones de, no sé realmente qué tiempo, si hay un límite de hora que tenemos que parar exactamente a esa hora y además por el pequeño inconveniente que tuvimos. Entonces, cualquier cosa tú me dejas saber, Rosemary, porque realmente me gustaría, bueno, pero bien, miren, entonces Puedes seguir, Ciolito. excelente, muy bien. Entonces, cuando instalamos Tor y que corremos el programa, lo primero que tenemos que hacer es, nos vamos a conectar aquí a Tor, ¿verdad? A esa red para crear ese circuito, el cual vimos anteriormente. Puede configurarlo para conectarse automáticamente o simplemente cada vez que hable Tor, pues entonces usted le da a Connect. Y hay algún tipo de configuración que se puede hacer, que veremos quizá un poquito más adelante. En la mayoría de los casos, cuando uno está quizá la primera vez que va a utilizar Tor, realmente no tiene que hacer absolutamente nada. Simplemente le da a Connect y entonces va a establecer esa conexión. Es importante aclarar que cuando nos conectamos a Tor, todo es un poquito más lento. Bien, entonces Tor utiliza por default, por defecto, ¿verdad? Lo que es el DuckDuckGo, que es un buscador, ¿verdad? Similar a Google, pero DuckDuckGo fue creado con privacidad en mente. Es decir, que si usted, por ejemplo, no quiere instalar Tor o no, pero quiere navegar el Internet de manera anónima, DuckDuckGo es el mejor, prácticamente, o uno de los mejores buscadores que existe. El peor de todos es Google, por supuesto, porque Google te persigue en todos lados. Todo lo que uno hace, Google prácticamente te persigue. Así que el que le interese un poquito la privacidad, y que no quiera embromar con esto de instalar el Tor o que no pueda hacerlo, simplemente busca en Google DuckDuckGo y utiliza pues se protege mucho más que utilizar simplemente a Google o Firefox o Microsoft Edge o cualquiera de esos otros buscadores que hay por ahí. Bien, entonces, una vez tenemos prácticamente instalado vamos a adelantar un poquito esto por cuestiones de tiempo. Bien, entonces aquí tenemos ya, ¿verdad? La conexión del navegador de Tor. Antes de empezar quizás a buscar cualquier cosa, hay algún tipo, en esta parte de acá arriba,
en esta parte de acá arriba, es bueno, importante hacer algún tipo de configuración, ya que por defecto la instalación de Tor viene en lo que es estándar. Entonces, si queremos hacerlo un poquito, en la mayoría de los casos, si usted simplemente quiere navegar de manera anónima, no tiene que hacer nada. Ahora bien, si usted quiere ya hacer una navegación mucho más profunda y quiere estar mucho más cubierto quizás si es un periodista, un abogado, entonces lo recomendable es utilizar la opción donde dice Safest, que es la más segura y que pues tienes características, ¿verdad? Que lo hacen mucho más seguro. Y hay otras opciones que puede configurar, como bloquear sitios que son engañosos y peligrosos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Todo depende del nivel de usuario y de qué tan anónimo, si se quiere decir, usted quiere ser. Pero bien, y obviamente que todo sea encriptado. Entonces, eso es lo único que quería explicar ahí. Pero en la mayoría de los casos, si simplemente usted quiere buscar de manera anónima, realmente no tiene que hacer más nada. Y ya con eso sería suficiente. Bien, entonces yo le decía que se puede utilizar Tor para buscar páginas normales. Muchas veces, a veces las páginas no salen correctamente. Por ejemplo, ahí yo busqué la página de Amazon. Miren que sale realmente muy rara, pero si le da refresh, este botoncito que da acá normalmente cae bien. Ahora bien, miren esto. Yo estoy conectado en la página normal de Amazon. Sin embargo, esta conexión se hizo a través de Alemania y luego de Alemania pasó a otro servidor en Alemania y luego a Alemania. A veces se va a 3 países diferentes y entonces llega a Amazon. De tal manera de que si Amazon o cualquier página en la que yo esté están monitoreando mi conexión, entonces va a aparecer como que yo estoy conectado desde Alemania cuando realmente yo estoy en los Estados Unidos o en cualquier país. Si quiere hacer otra conexión, simplemente puede dar un clic acá donde dice establecer un nuevo circuito para ese sitio y entonces ahí le va a dar una conexión. Entonces, esta es una conexión totalmente anónima y por eso es que en la mayoría de los casos perseguir los cibercriminales a veces es difícil porque obviamente cuando usted busca una conexión, esa persona no está en ese país. Los gobiernos, por supuesto, y esta compañía de telecomunicaciones tienen la manera y a veces, obviamente, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos pueden perseguir a algunos cibercriminales y muchas veces lo atrapan o por lo menos identifican de manera real de dónde viene ese criminal. Pero para la mayoría de los usuarios es prácticamente imposible determinar dónde se está conectando una persona cuando utiliza Tor por esto del anonimato. Miren, por ejemplo, acá, cuando hice establecer un nuevo circuito, aquí me sale ahora que yo estoy conectado en Polonia, ¿verdad? Luego en Francia y entonces luego a los Estados Unidos y entonces llega a la página de Amazon.com. Entonces, nada, eso era prácticamente lo que quería explicar ahí. Entonces, bien, instalar, esa es la primera demostración, lo que es instalar Tor para nosotros utilizar el anonimato y si queremos ver qué hay en la red oscura. De nuevo, como decía anteriormente, si usted simplemente quiere buscar de manera anónima y no quiere que Google le persiga, no tiene ni siquiera que instalar Tor, obviamente es utiliza de por sí un VPN y pues identificar su conexión es pero muy difícil, ¿verdad? No se puede hacer. Bien, entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, una vez ya yo tengo instalado, recuérdense que estos son videos y que ya yo lo pregrabé, de tal manera y que van a estar disponibles, que después lo pueden ver con más tiempo. Entonces, en el
en el desktop va a haber conexión de browser, y entonces aquí vamos a ver cómo yo busco en una página. Ya esto, prácticamente esto lo vimos, alguna de estas cosas. No vale la pena. Bien, una vez yo estoy en Tor, yo necesito cómo buscar en la red oscura. Amnia, hay muchos buscadores en la red oscura, pero uno de los más populares es un buscador que se llama Amnia, que es como quien dice el Google. Digamos que Amia es como el Google del Dark Web, o uno de los Google del Dark Web, ¿verdad? Para nosotros buscar información en la red oscura. Entonces ya aquí, una vez yo tengo mi conexión, ¿verdad? Yo puedo buscar cualquier cosa que yo quiera. Obviamente, vuelvo y repito, esto es una charla educativa, y para aquellas personas que, ¿verdad? Que quisieran quizá inventar y hacer cosas no correctas, tienen que tener cuenta, porque hay muchas cosas muy peligrosas y cosas que quizá usted prefiere no haber visto, ¿verdad? Y se puede meter en problemas, dependiendo de lo que usted esté buscando. Pero de todas maneras, este es el lugar donde los cibercriminales, pues, ponen a la disposición y a la venta de otros criminales cuando hackean cualquier compañía, o también cuando quieren vender o poner a la disposición algún servicio criminal. Bien, entonces, como le decía, mire, ¿cómo yo sé que yo estoy en una página del Dark Web? Bueno, mírenlo acá. Es una página que tiene un formato totalmente diferente a lo que es una página normal. Bien, entonces, como le decía, si usted quiere investigar algunas compañías, algún ataque de ransomware últimamente, para los profesionales de ciberseguridad, esto es muy importante. Normalmente cuando doy este tipo de charla, bueno, ya aquí está, ya usted sabe cómo buscar. Yo no voy a hacer búsqueda, es decir, cada quien es responsable de lo que hace y de lo que busca, pero de nuevo, principalmente porque aquí hay muchos estudiantes, y yo sé que los profesionales y los estudiantes pues somos, digamos que intelectualmente curiosos. Pudiéramos quizá buscar algunas cosas que nos pudiera dar problema. Y recuerdo que cuando yo estaba, cuando iba a dar esta charla por primera vez, no aquí, hace mucho que he dado esta charla, me decía, pero bueno, pero debería yo dar una charla como esta. Bueno, en primer lugar, todo esto está disponible en Internet. Y en segundo lugar, yo creo que es como a veces cuando nuestros hijos, si nosotros le hablamos a nuestros hijos de lo que es la educación sexual, o si dejamos que ellos aprendan por sí mismos, ¿verdad? En la calle. Entonces yo creo que como profesor, y esto lo digo prácticamente más por los estudiantes que otra cosa, como educador y como profesor, yo creo que lo importante es que tarde o temprano los estudiantes, el que quiera conocer el Dark Web, lo va a hacer. Entonces yo creo que es importante que los eduquemos, que le expliquemos lo peligroso que es, lo que puede ser, y punto. Y para aquellos que simplemente han oído hablar de lo que es el Dark Web y que quieren saber qué es en sí el Dark Web, dónde se encuentra todo ese material ilegal del cual se habla en la noticia en todas partes, pues tan sencillo como eso. Esto es lo que es el Dark Web. Yo voy a publicar bueno, de hecho, esta es mi página, y pues en esta página, si usted viene acá, perdón, donde dice webinars, entonces aquí voy a estar publicando. Solamente hay muchos que tengo que ponerlo acá que no lo he puesto, pero quise hacer esto porque es más fácil de encontrarlo. Pero tengo un canal de YouTube que puede encontrar muchos de mis videos, pero de todas maneras aquí va a estar todo el material del cual hemos hablado.
Así que con eso yo quiero concluir la parte mía y entonces quiero pues interactuar y contestar cualquier tipo de pregunta que quizás ustedes tengan. Así que te paso, Rosemary. Muchísimas gracias, Yolito. Excelente, excelente conferencia, excelente. Muy buen tema para estos días. Si tienen alguna inquietud, por favor. Bueno, tenemos a Fidel Geldes. Fidel, por favor, tu inquietud. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesor Ciolito. Ha sido excelente la forma en que ha explicado, de una forma detallada, cómo los cibercriminales están atacando. Exactamente, tuvimos hace un par de años uno de los ataques ransomware más agresivos que hubo en la región. Hemos visto cómo se ha perdido trabajos, informaciones, tanto en el sector telco como en el sector de comunicaciones y en el sector bancario. La pregunta mía era la siguiente. ¿Qué usted recomendaría para la próxima generación de jóvenes profesionales que van a entrar en el mundo de la ciberdefensa, o sea, en la parte de ciberseguridad? Citando al profesor Weissman del Rochester Institute of Technology, para 2025 se va a requerir más especialistas en Big Data y en ciberseguridad. ¿Qué usted recomendaría, profesor? ¿Qué certificaciones, vamos a decir así, certificaciones internacionales deberían tener estos muchachos? Es cuanto, profesor. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, muy buena tu pregunta, Fidel. Mira, sí, en el mundo de la ciberseguridad las certificaciones son muy importantes. Yo creo que en gran parte depende de cuál es el objetivo principal del estudiante, que la mayoría de las personas le oyen hablar y le encanta el pen testing, ¿verdad? Principalmente los estudiantes quieren ser pen tester. Bueno, lamentablemente hay más posiciones. Están lo que se llama el pen testing o el red team y el blue team. Y yo soy parte del blue team, yo soy un defensor de la red. Entonces hay otros que son los que simulan lo que sería un atacante. Entonces, una persona, yo creo que toda persona para empezar en ciberseguridad, la primera certificación debe ser el Security Plus. Esa viene siendo como las puertas, ¿verdad? Para todas las demás. Entonces, ya de ahí en adelante, dependiendo, si toma el Security Plus, obviamente depende del rol de la persona. Si ya tú eres una persona que tiene un grado en una licenciatura, una ingeniería en tecnología y que tiene un puesto quizá de director, de gerente de un departamento, el CISSP, el CISP, de ISC Square es como la certificación Gold o Master, ¿verdad? Oro en el mundo de la ciberseguridad. Pero obviamente, si tú quieres ser un auditor de tecnología, entonces la certificación debe ser el CISA de ISACA, ¿me entiendes? Entonces, si vas a hacer un pen test, pues puede empezar con el Pen Test Plus de CompTIA, aunque para pen testing está el ethical hacking de Easy Counsel, que es todavía es más popular, aunque obviamente es una certificación que es muy cara y hay certificados, por ejemplo, esa cuesta alrededor de $1,000. Entonces, una persona que esté empezando, ¿verdad? Y que no tenga un sueldo, las certificaciones en seguridad son caras, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Ahora bien, si tú trabajas en una compañía y esa compañía utiliza tecnología de Microsoft. Microsoft tiene muchísimas certificaciones, tanto de seguridad como no de seguridad. Así que yo creo que depende de dónde tú vengas, cuál es tu nivel de educación dentro, si tiene experiencia, si no tiene experiencia, si está empezando. O sea, es muy difícil realmente decir cuál seguridad, cuál certificación tú debes tener. Pero yo creo que para abrir esas puertas y empezar, creo que el Security Plus es un buen lugar donde empezar. Perfecto, profesor. Muchas gracias por la luz, el camino. También salva la información y ya para cerrar, hay un sitio web llamado Hacks in the Box que es muy bueno para los jóvenes, especialmente para el Red Team. Y salgo un poco de la cuña. Aquí hay un muchacho llamado Julio Ureña que está liderando ese tipo de muchachos que hicieron un gran amigo. Bueno, sí. Ya ellos hicieron un evento parecido en la hermana Universidad de la Pucamaima en Santiago y yo creo que viene ahora otra cosa más interesante con ellos, o sea que LinkedIn también, y le exhorto a la comunidad académica, es un buen sitio para tener
ingeniería social e información de lo que se está moviendo. Profesor, lo voy a Sí, seguir en la red, exquisito su exponencia y gracias, muchas gracias. gracias, profesor. Sí, mira, quiero agregar algo, Fidel, a lo que tú acabas de decir. Y como te decía, el problema es que sí, Julio Ureña es una estrella y un buen muchacho. El problema del ethical hacking es que, como te digo, realmente no hay tantos trabajos para ethical hacking. Lo que hay mucho trabajo es para personas, es decir, si yo soy dueño de una compañía, ok, perfecto, que tú sabes cómo romper una red, pero yo no quiero una persona que sepa romper una red, yo quiero una persona que sepa arreglar una red. Entonces, muchas veces el red team sabe cómo quizá dañar, pero quizá no sea un experto en lo que es proteger una red, ¿verdad? Entonces, además, el ethical hacking es como una especialidad dentro de la ciberseguridad. Entonces, pero lo que se vende mucho allá es que todo el mundo quiere ser ético hacking, ético hacking. Realmente se necesita mucho conocimiento de todo, de conocimiento de la red, conocimiento de cómo funcionan los sistemas operativos, conocimiento de cómo funcionan la encriptación. O sea, hay un sinnúmero de cosas que debe saberse antes de empezar. Entonces, por eso yo digo, empieza por el Security Plus, empieza a conocer toda esa base de ciberseguridad y entonces luego, ahora, si estás en una compañía y necesitan un penteste, depende, pero creo que sí, que no creo que debe ser el inicio, porque es una especialidad dentro de la ciberseguridad, sino que debe empezar con conceptos generales como el Security Plus y entonces luego avanzar dependiendo de cuál sea el objetivo del estudiante. Muchas gracias, profesor. Okay. Excelente. Entonces continuamos con Oney Félix Sánchez, que quiere hacer una pregunta. Sí, saludos, buenas. Sí, quiero preguntar algo. Hace tiempo atrás estoy escuchando de que, o más bien lo voy a preguntar, ¿existe una emigración de la gente que está en la dark web hacia otra aplicación o algo? No sé a qué te refieres. Bueno, porque el dark web en sí no es O bueno, sea, una aplicación del concepto. No entiendo muy bien la pregunta, Oney. o sea, de la dark web, Ujú. de todo, van otros hackeadores, personas que hacen cosas ilegales a otra aplicación. No, de la dark web no lo menciono como aplicación, sino de esa gente que le gusta siempre estar en esa área de la dark web, al anonimato, utilizan otras aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, pero por ejemplo, de aplicaciones hablamos de lo que es Tor. Sí, hay otras aplicaciones diferentes de Tor e incluso hay grupos de esos criminales que tienen aplicaciones que ellos mismos han creado. Hoy en día, por ejemplo, pero el dark web, como te digo, como parte del Internet, el dark web se utiliza para principalmente tener todo ese contenido. Ahora, ¿dónde ellos se reúnen? Se reúnen en canales de Signal, de Telegram, hay otros donde se conectan, pero esa parte del Internet donde está todo ese contenido ilegal, hasta donde yo he entendido, no hay otro que no sea el dark web, aunque sí hay aplicaciones para accesar y para esos grupos criminales, pues intercambiar y conectarse dentro de ese mundo ilegal. No sé si eso aclara la pregunta. Sí, sí, eso lo aclaro. Muchísimas gracias. Ok. Sí. Muy bien, excelente. Carlos Ramírez también tiene una pregunta. Sí, buenas noches para el conferencista CEO y para los demás presentes. Ah, Más que una pregunta, es un aporte para el compañero que estuvo mencionando anteriormente el tema de la dark web, para hacer un aclarando el de que Tor no es la dark web en sí, es el navegador que se usa para accesar a la dark web. Y él Exacto. preguntó que si habían otras herramientas que se estaban usando, y sí quiero informarle que Telegram actualmente está siendo usado por personas que están migrando información desde la Deep Web y están haciendo como una especie de venta a través de canales de Telegram con ese tema y esa situación. Correcto. Y otra cosa también es que si en algún momento decide ingresar usando ese navegador, tiene que tener en cuenta que está siendo monitoreado y probablemente le pongan una especie como de trampa
principalmente del Departamento de Seguridad o del FBI, con acceso a ciertas páginas que si él accesa a través de, no de la IP, porque Tor oculta la IP de la computadora, pero ellos tienen sus medios y sus métodos para poder localizar a esa persona. Así que la Deep Web tiene que ser usada de manera muy cuidadosa para obtener información buena que se consigue ahí, pero a la vez hay mucha información que no es tan buena y que podría tener ciertas consecuencias. Eso es totalmente correcto, Carlos. Como yo decía anteriormente, todos los países, todos los, hay pues las agencias gubernamentales como el FBI y otra agencia de otros países, el dark web está lleno de agentes del FBI y de esas instituciones en todos los países, por supuesto. Entonces, de hecho, el gobierno fue, como hablamos, quien creó Tor. Entonces, eso es, sí, entonces tienen que tener absolutamente, el que entra a Tor, perdón, el que utiliza Tor para navegar en el dark web, con, digamos, propósitos criminales, pues obviamente es cuestión de tiempo, es decir, es muy probable que lo atrapen. Ahora bien, el problema es que hay tantos ataques donde el FBI no tiene el personal suficiente para agarrar a todo el mundo. Habrán personas que quizás no sean casos muy altos que el FBI no se interese, pero sí, todos los gobiernos tienen agentes encubiertos en el dark web, así que tienen que tener mucho cuidado, claro que sí. Para aquellos que están, que yo espero que en este grupo no haya nadie que esté pensando en asuntos criminales. Excelente, Carlos, excelente. También tenemos en el chat algunas preguntas. Tenemos, por ejemplo, el maestro Pelagio Pérez nos dice, excelente conferencia, maestro, muy ilustrativa y pertinente. El maestro Eddie Brito también tiene una pregunta. ¿Cuál es el nivel de exposición del equipo con el cual ingresas a Tor? Bueno, realmente, bueno, puede ingresarse con Windows y puede ingresarse, por ejemplo, con Linux y cualquier versión de Linux, etcétera. Pero obviamente hay exposición, punto. Hay mucha exposición. Hay un sistema operativo que se llama, bueno, que de hecho quería, déjame contestar la pregunta. Hay un sistema operativo, lo que pasa es que no tuvimos tiempo el tiempo no da, pero hay un sistema operativo que se llama Tails. Hay un sistema operativo que se llama Tails, que es exclusivamente hecho para eso, para navegar el Internet. Entonces, la mejor manera sería bajar a Tails en un ISO, en un USB, bootear directamente desde Tails. De la única manera en que realmente una persona puede conectarse totalmente anónimo es si utiliza, por ejemplo, un sistema operativo que no esté instalado en ninguna computadora, ni Windows ni nada, sino bajar un sistema operativo como Tails, instalarlo en un disquete de USB y entonces pues bootear su computadora desde ese disco de tal manera de que no haya nada instalado, ¿verdad? El disco con el que se conecta a Tor, dependiendo de lo que quiera hacer, debe ser un disco que tenga amnesia, es decir, que no recuerde nada, que no grabe absolutamente nada. Así que, pero Tails, que es una versión de Linux exclusivamente para la privacidad, sería la manera más segura de conectarse sin tener que instalarlo, sino booteando directamente desde él. Muy bien. Tenemos otra pregunta de una persona que no tiene su nombre escrito, pero dice medio peso. ¿Pudieras hacernos la pregunta ahora al maestro? Buenas noches. Sí, mi pregunta era... ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Samuel García Guzmán. Lo que pasa es que yo entré con la cuenta de mi canal de YouTube y por eso tiene ese nombre. Ah, ok, ok. Sí. Mi pregunta era, usted habló sobre que en los sitios que están en la dark web, su dominio es diferente, como que termina en .onion, si no me equivoco. Onion, que es cebolla en inglés, correcto, sí. Exacto.
la estructura de esos sitios web tienen que ser exclusivamente diseñadas para habitar en la dark web. Sí, el sitio Omnium exactamente es exclusivamente para evitar en el dark web, correcto. De hecho, no creo que si tú, por ejemplo, busca uno de esos registradores de sitio web, no vas a encontrar que el Onion está disponible. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Seolito, por la excelente ponencia que has realizado para todos nuestros profesores, estudiantes. De verdad que te lo agradecemos bastante. Muchísimas gracias. Excelente ponencia. Gracias, no, gracias a usted y siempre la suerte. Y para recordarle que voy a estar en Santo Domingo, que voy a estar presencial, Sí. voy a estar presencial en la UAS el 26, ¿verdad? El 26, Sí, el 26 de este octubre. mes, donde Sí. tendremos ya ahí la conferencia ya va a ser más, porque vamos a hablar de las 10 amenazas más prominentes del 2022 y de cómo, ¿verdad?, enfrentarnos a esa. Así que no sé si ya eso está anunciado, así que no estoy... Sí, ya está anunciado, ya está por no las estoy redes. siendo así indiscreto, que, ¿verdad? sí, Bien, ya está anunciado. entonces No se espero la pierdan. correcto, espero que me acompañen. Yo no sé si ustedes este año también voy a estar en Punta Cana en la conferencia que hacemos todos los años de Technology Int, que de hecho creo que la UAS debería participar. Sí, Así vamos que, a una representación con Dios mediante. perfecto. Entonces nos vemos también en Punta Cana, que vamos a estar desde el 27 al 30. Y también en octubre, bueno, y también recuérdense que estamos en el mes de la concientización de la ciberseguridad, que es un programa que fue creado en el 2014 por el presidente Barack Obama, y prácticamente en este mes se hacen actividades para concientizar a la gente acerca de que hoy en día realmente la ciberseguridad es un problema de todos y es un problema mundial que afecta no solamente a las compañías, que nos afecta como individuos por muchas razones, porque muchas de estas compañías, hay muchas compañías que tienen que cerrar sus puertas, entonces hay personas que están perdiendo sus empleos y ese tipo de cosas. Entonces este mes es importante que recordemos eso, que estamos en el mes de la concientización de la ciberseguridad. Muy bien, muy bien. Entonces, los esperamos a todos en la conferencia que Seolito nos va a dar presencial en el Salón Rosangélica. Ese salón está en el CU, Colegio Universitario, así que ya ustedes saben, Y pueden que venir todos. llevaremos algunos regalitos para los que estén presentes. Así que ¡Ay, qué bien! Ya ustedes saben, hay regalos, hay regalos. Y vienen de Boston, que es importante eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bueno, excelente. Pues nada, un placer. Gracias a todos por estar acá y pues nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos entonces a abrir los micrófonos. Pueden saludar si quieren todos ahora en este momento. Bueno, muchas gracias, Seolito, por tan excelente presentación para la comunidad académica de nuestra universidad. Es un gran honor que esté con nosotros y que sigan esas buenas relaciones de tu orientación sobre la ciberseguridad. Ese es Modesto, ¿verdad? Es Modesto que me habla. Estoy modesto. Sí, el bueno, mismo. Sí, sí. no quiero dejar pasar por alto que de hecho yo estoy dando esta conferencia gracias a Modesto, porque recuerdo que en una ocasión estamos hablando y cada vez que voy a Santo Domingo es una de las primeras personas con la que hablo, nos comunicamos, y en una ocasión Modesto me dijo, pero mira, ¿y por qué tú no das esa charla a nosotros en la UAS también? Entonces, en ese momento me comuniqué con mi gran amiga Raiza Vázquez, que la conocí en la conferencia, y entonces prácticamente empezamos por ahí, pero Modesto fue prácticamente que Modesto y yo fuimos compañeros. Yo fui becado en el 1987, cuando el gobierno de Ronald Reagan, vine becado a los Estados Unidos, y Modesto fue parte de esa beca, así que nosotros estamos, y prácticamente, valga la redundancia, quería aclarar que
parte de mi compromiso de lo que es Así esa es. beca, parte del compromiso era pues poder brindar al país lo que uno ha alcanzado. Yo realmente me siento muy a gusto poder compartir con ¿verdad? Educando este granito de arena, ¿verdad? Lo que es en este aporte, y que estoy a la disposición para cualquier institución, cualquier que necesite una charla. Todas estas charlas son totalmente gratis. Cualquier ayuda que necesiten, por favor, se pueden contactar conmigo y estamos a su entera disposición. Muy No, bien. gracias. Sí. Y te esperamos por aquí. Sí, les recordamos a todos que mañana continuamos con las conferencias, y mañana tendremos la conferencia de transformación digital por el maestro Eri Brito. Esa conferencia será presencial y será en el Salón Rosangélica, el que está en el Colegio Universitario, así que allá los esperamos a todos. Sin regalo. ¿A qué hora? ¿En qué horario? ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Todas nuestras conferencias en esta semana empiezan a las 7. Tenemos conferencia desde hoy lunes hasta el viernes a las 7. Y tenemos otras más en la mañana también. El sábado tenemos una conferencia muy buena también, el sábado en la mañana. Y el miércoles también en la mañana a las 10. La del miércoles a las 10 es virtual, pero mañana tenemos una presencial que es transformación digital con el maestro Edi Brito, que ya nos dijo que no va a haber regalo. Y también tenemos otra conferencia el miércoles con nada más y nada menos que con nuestro vicerrector de investigación y posgrado, el maestro Radamés Silverio. Esa conferencia muy interesante. Fíjense, miren, escuchen el título. La educación virtual, una mirada post pandemia. Entonces, no se la pierdan. Es una presentación también, es presencial esa presentación. Los esperamos a todos mañana y el miércoles también aquí en la universidad, en el Salón Rosangélica. ¿Todos van a ser en el Salón Rosangélica? No, hay dos que van a ser en el Paraninfo de Jurídica, en el NU. Ok. Hay Muchas gracias. va a haber un panel muy interesante que va a ser allá, pero van a ser 2 sábados. Entonces van a ser en el NU, en ese sentido. Ah, pues magnífico. Muchas gracias, Rosemary. Siempre a la orden. ¿Será transmitido por Zoom la conferencia del día de mañana? Bueno, vamos a ver si es posible. Vamos a hacer todo lo posible, a ver si los medios nos lo permiten. Gracias. Siempre. Graben las conferencias que son presenciales para poder obtener el video. Ok, lo vamos a tomar en cuenta. Está bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Ya ustedes saben, pues nos vemos mañana. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Un fuerte abrazo. Y gracias a ustedes por esa excelente. Gracias a todos, nos vemos pronto. Bye. Siempre, gracias a la orden. Gracias. Siempre a la orden. Gracias, Cielito. Gracias a la Escuela de Informática y a su directora por traernos estos temas tan interesantes y de actualidad. Siempre a las órdenes, para eso estamos. Muchas gracias, Rosemary, por esa invitación excelente para la escuela y para todos los maestros y para los amigos y estudiantes. Siempre a la orden, maestro. Muchas gracias, maestra. Habla. Siempre a la orden. Para eso estamos, siempre a la orden. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buen aporte. Siempre a la orden. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.